Regresamos al recetario de Guerrero Heredia. Alcanzó este jueves la República Dominicana 2.904 fallecidos, Ay, 2.904 casos notificados, ¿no? Notificados, Eladio, de familias que han perdido sus seres queridos, y en las últimas 24 horas, los datos oficiales, 21 fallecimientos a causa del coronavirus. Tú hacías, antes de irnos a la pausa, una pregunta que es bastante interesante. ¿Qué se hace con la hidrocefalia? ¿Qué atención recibe el hidrocefálico? Fue tu pregunta. sí. Sí. Pues mira, esto es bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que estadísticamente una enfermedad tiene importancia cuando el impacto que tiene en frecuencia genera un problema de salud pública. Y por cada 1.000 a 1.500 nacidos vivos, nosotros tenemos que hay países que tienen esas estadísticas. Un hidrocefálico por cada 1.000 nacidos vivos. Eso podría ser, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en países como España, andan por ahí, Perú, Estados Unidos, 0.7% de cada 1.000 a 1.500 nacidos vivos. Entonces, ¿qué ocurre? La pobreza está muy ligada al tema. Qué interesante esto. La pobreza está muy ligada a la hidrocefalia. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hablamos de hidrocefalia, la gente tiene que entender a qué nos estamos refiriendo. Y la hidrocefalia, entonces, hagámonos una idea que dentro de la cabeza está el cerebro, como de hecho es así. Y entonces el cerebro tiene una cantidad de líquido, y ese líquido permite que el cerebro se proteja. El cerebro no está pegado directamente al hueso, sino que está flotando. Imagínate que estás en una piscina, tiras un coco y ese coco queda flotando en esa piscina. Pero ¿esto es para adulto o para el niño? Para el ser humano. El ser humano en El sentido humano, general. el humano, el cerebro de los humanos, el cerebro de los perros, el cerebro de los mamíferos, en términos generales, el cerebro está flotando en un líquido, y ese líquido se llama el líquido cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo. Exacto. ¿Por qué cefalorraquídeo? Bueno, porque ese líquido está en la cavidad craneal, porque ese líquido está circulando en la columna vertebral, y por eso se llama líquido cefalorraquídeo. Y eso es normal cuando nosotros tenemos que la cantidad de líquido que usted tiene en ese espacio que le toca, que es el espacio, se llama subaracnoideo, se produce una cantidad de líquido, se absorbe una cantidad de líquido de manera constante. Normalmente tenemos unos 150 cc de líquido en ese sistema, y se producen unos 500 aproximadamente en 24 horas. Por lo tanto, usted tiene que producir líquido y sacar líquido, reabsorberse de manera dinámica. Eso es de manera constante. ¿Se entiende? Entonces, la hidrocefalia... ¿Pero y dónde se produce ese líquido? Entonces, la hidrocefalia es el trastorno que se genera por la acumulación excesiva de ese líquido. Ok. Si nos toca tener 150 cc de líquido en todo nuestro sistema ventricular, el espacio subaracnoideo, en ese espacio donde le toca, y tenemos más de eso, entonces eso va a producir, evidentemente, la enfermedad
de la hidrocefalia. Entonces, el líquido que tú acabas de preguntar se produce en unas madejas. ¿Tú sabes lo que es la madeja? ¿Cómo no? ¿Qué es la madeja? Es como especie de una media bien tejida. Exacto. Entonces tú tienes, por ejemplo, que las personas que bordan, los que hacen bordado, las abuelas que antes bordaban, ya las mujeres no bordan. No, Ya, eso no existe. ¿verdad? Utilizaban unas agujetas. agujetas y utilizaban entonces un hilo, Sí. un hilo un poco grueso, ¿verdad? Y esa Y lo van ma- uniendo. Exacto. El plexo coroideo se parece a esa, es parte de los vasos sanguíneos y produce entonces, por la filtración de la sangre, se produce ese líquido. Viene de la sangre. Ok. El líquido cefalorraquídeo es producto de la parte líquida de la sangre. Pues el asunto es, Eladio, que se produce en los plexos coroideos dentro del cerebro, en la profundidad del cerebro y también un poquito en la médula, pero sobre todo en la profundidad del cerebro. Tú hablas por allá por el hipotálamo. No. En la profundidad del cerebro. Ok. En la profundidad del Allá cerebro. adentro. En los hemisferios cerebrales principalmente, Ok. en el tercer ventrículo. Recuérdate que la población a la que le hablamos no es médico, pero se produce en la profundidad del cerebro. Ok. Entonces, la hidrocefalia puede tener varias razones, varias causas, Causas. ¿verdad? Vamos a ver cada una de esas causas que produce. Tú hablabas de la pobreza. No, O mencionabas tú la pobreza. decíamos que los países pobres tienen más hidrocefálicos. Ok. Eso fue lo que yo dije. Está bien. Ahora, la pregunta es ¿por qué? A ver. ¿Por qué razón hay más hidrocefálicos en los países pobres que en los países ricos? Esa sería la pregunta, ¿no? Ok. Y la respuesta es que la hidrocefalia ocurre, ¿verdad? Tanto en niños como en adultos, pero vamos a comenzar entonces por los niños. Vamos a comenzar por cuando llegamos al mundo. Y podemos tener que la causa de la hidrocefalia puede ser por un problema que aparece en el momento del nacimiento. Ok, es primera Entonces, causa, al nacer. Ahí hablamos de qué. ¿Cómo le llamamos a eso? Congénito. Causas congénitas. Ok, una primera causa es la causa congénita. Ahora bien, tenemos que los pacientes también pueden tener por razones adquiridas después de nacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que Explícanos eso. Muy fácil. Si usted tiene que en el momento en el que nació tenía hidrocefalia, Ajá. a eso le vamos a llamar que eso es un origen congénito, porque tuvo presente, ya es un problema que viene del útero. Ok. Usted nació con ese problema. Entonces, ¿por qué razón? Y por el útero puede salir esa cavidad pronunciada, la cabeza grande de ese bebé. Bueno, muchas de las razones por las que nosotros investigamos a las embarazadas antes de nacer y de chequear, de controlar, de monitorizar ese embarazo es para saber si hay una malformación. Ok. Y ver si esa cabeza cabe por ese canal del parto. ¿Entiende? Entonces, una de las razones por las que nosotros tenemos que hacer sonografía y la mujer que está preñada, si usted está en estado de preñez, en estado de embarazo, los dos términos son correctos, no son peyorativos para nada. El pueblo dice preñar. Preñada, dice, ¿verdad? Sí. Si usted está en estado de preñez o de embarazo, entonces la razón por la que usted tiene que ir donde su ginecólogo, usted tiene que ir donde ese médico que le haga la medición de si usted está anémica, que le haga sonografía, Ok. que le tome todas los chequeos que hace, es para saber cómo va el peso de ella, el peso del bebé, ver cómo van las estructuras que se van formando. Entonces, cuando se detecta que un niño tiene una cabeza más grande de lo que corresponde, entonces ya eso nos va informando que ahí viene un problema
de hidrocefalia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Pobreza e hidrocefalia. ¿Qué ocurre? Que las malformaciones congénitas están muy ligadas a la pobreza. Porque la nutrición es fundamental. Las niñas no deben embarazarse. Una niña de 9 años, porque 10 años. Esa niña todavía se está desarrollando, ella está creciendo todavía. Sí. Acaba de tener la menstruación hace 1 año, hace 2 años. Hay niñas que comienzan su actividad sexual sin haber tenido producto de violación, por ejemplo. Entonces, la pobreza acarrea que tengamos niños pariendo niños. Y entonces, evidentemente, que ese producto que se está formando, si no tiene unos nutrimentos, si no tiene una alimentación adecuada, lo que van a hacer prematuramente, muchas veces las embarazadas, por ejemplo, tienen niños prematuros. Entonces, bueno, la hidrocefalia como tal, la hidrocefalia como tal, puede ser congénita o puede ser adquirida. Okay. Entonces, ¿cuáles son las principales malformaciones con las que el sistema nervioso va a producir, por ejemplo, hidrocefalia? Existe una cantidad de corredores anatómicos por donde circula ese líquido, ¿verdad? Una serie de conductos, vamos a decirle así. Ese líquido se produce en esta habitación, por ejemplo, y tiene que salir a través de la puerta. Y si esa puerta está estrecha, ¿qué va a pasar? Va a tener, si aquí hay... Va a seguir creciendo el agua para salir por algún lado. No, tú vas a tener que ese cerebro, entonces, los espacios, esta habitación, sí, imagínate que está ocupada por una cantidad de personas. Si usted intenta salir por esa puerta, ¿verdad?, donde hay mucha gente, va a ser difícil. Así es. Entonces, uno de los elementos que va a provocar el problema de la hidrocefalia es si hay estrechez entre esos conductos. Okay. Y ahí está el 70% de las causas. Uno de los espacios que se conoce como el acueducto cerebral estrecho es una de las causas más frecuentes de esa hidrocefalia congénita. Pero siempre es identificable, Amaury, un niño con hidrocefalia. O sea, inmediatamente en el nacimiento un niño puede nacer, estoy hablando hipotéticamente, sí. ¿Puede nacer y empezar a desarrollar la amplitud de su cabeza o no? Sí, muy interesante, porque normalmente nosotros podemos observar el tema de la hidrocefalia asociado a un niño con la cabeza de un tanque, sí, con la cabeza de una auyama, de una sandía. Y eso lo único que nos dice es que ese sistema sanitario falló. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una situación. ¿Cuál? Cuando nacemos, esa cabeza, si está aumentada en el perímetro cefálico estándar, eso inmediatamente le prende las alarmas al pediatra. Y entonces, bueno, se investiga. Pero, ¿qué debe haber ocurrido? Dijimos que ese niño cuando nació, si fue llevado bien ese embarazo, nosotros identificamos que había una hidrocefalia y ese niño cuando nace se programa su cirugía. Entonces, en los pacientes con malformaciones congénitas están asociados otras causas, como son los meningoceles, que es ese niño que nace con una bolsa en la espalda. ¿Cómo? Una bolsa, un bolsón, y es una malformación congénita. O un descenso de una parte de nuestro cerebro que se llaman las amígdalas cerebelosas, y se habla como la malformación de Arnold-Chiari. En fin, las malformaciones de tipo congénita son las más frecuentes, pero no son las únicas. Después que nacemos, nosotros podemos tener otras causas y están asociadas, por ejemplo, a infección, ¿verdad? Un niño que hace una meningitis
por donde circula ese líquido, se forman unas adherencias y entonces eso evita que el líquido circule adecuadamente. Seguimos hablando de esta condición de la hidrocefalia que establece, las estadísticas establecen que 1 de cada 1000 bebés nace con esta condición. Exacto. No sé, Amaury, si se refiere esto 1 de cada 1000 a los países, ok, pero de los países desarrollados o los países pobres. Normalmente esas estadísticas corresponden a países desarrollados, porque los países pobres normalmente no tienen estadísticas. Tú te puedes encontrar que Nigeria tiene 70 muchachos con hidrocefalia por cada 1000 nacidos vivos. Sí. ¿Entiendes? O sea, mientras tú mencionas que de cada 1000 nacidos vivos, ¿verdad? En Estados Unidos, en España, en Perú, que no es un país desarrollado, en Chile, pero tienen sistemas sanitarios mucho más organizados que los países africanos o que muchos países latinos. Hay estadísticas, por ejemplo, en el caso de Nigeria, donde tú puedes tener entre 50 y 70 casos por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, ahí vemos esa relación que tiene mucho que ver con la pobreza, como decíamos hace un momento. Y entonces, dentro de las causas, los síntomas de un bebé con esta condición, ¿qué tenemos entonces, Amaury? Entonces, mira, en el caso del bebé, el bebé no habla. Ok. El bebé se expresa a través del llanto. Ajá. Entonces, nosotros vamos a tener signos que son lo que objetivamente usted puede medir. Y que puede observar. Y síntomas que son lo que expresa el bebé. Un niño que llora, los niños lloran ¿por qué? Porque tienen hambre, porque tienen sueño, porque están mojados, porque están molestos por algo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de ese niño con un llanto incoercible, con un llanto inconsolable, que tú ves entonces que esa cabecita que normalmente cuando nacemos se forma un capuchón, si es vía vaginal, tú encuentras que nosotros aparece una especie como de tutuma, entendería el pueblo. Nosotros le decimos el caput subsedaneum, que es el producto del paso a través del canal del parto, ¿no? Okay. Donde hay una acumulación de líquido debajo de la piel, pero que es normal. Y entonces, esa cabecita va tomando forma a medida que pasan los días. Pero en el caso del hidrocefálico, tú encuentras que la mollera, la famosa fontanela, que son los espacios entre los huesos del cráneo que nos permiten pasar los huesos del cráneo cuando nacemos. Literalmente, uno se coloca prácticamente sobre otro para pasar el canal del parto. Luego que vamos creciendo, pues se forma la osificación. O sea, vamos a tener que las suturas se forma entonces un callo óseo. La gente le dice, se soldaron las suturas. Se soldaron. Entonces, ese fenómeno Ajá. se da normalmente, pero en el caso del hidrocefálico, esa cabeza creciendo porque ese líquido no puede reabsorberse. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a crecer la cabeza porque el líquido no encuentra el camino normal para salir. ¿Entendiste? Así es. Entendimos la vejiga empieza a crecer. A inflarse. Entonces, cuando tú encuentras un muchacho con la cabeza de este tamaño, lo único que significa es que ese sistema sanitario falló. Es lo único que significa. A veces tú ves fotos en internet con un pobre bebecito en países muy pobres que no puede sentarse porque la cabeza es tan grande que es imposible. Eso lo único que te dice a ti es que ese sistema falló, porque ese problema tiene primero que ser identificado oportunamente y tiene una manera de darle solución
darle salida, darle respuesta. Entonces eso es lo que significa. Cuando tú ves, tú no encuentras esos problemas en países organizados. ¿Por qué? En provincias, por ejemplo, como Puerto Plata, hay mucha incidencia. Recuérdate no? que... no hay estadística. No, recuérdate que tú vives en la República Dominicana, Eladio Hernández. Ok. Recuérdate que vives en la República Dominicana. De manera empírica, de experiencia que he visto, pero no, recuérdate que vive. Yo te puedo te puedo devolver la pregunta a ti. En Gualey, ¿cuál es la incidencia que tú tienes estadísticamente de... Vamos a continuar. No, espérate, ¿cuál es la incidencia de depresión? Tú no sabes. Ok. ¿Tú sabes? No. ¿Por qué? Porque tenemos una pobreza estadística. Entonces, es la misma situación. Mira, antes de yo preguntarte de los riesgos de la hidrocefalia, entonces, como condición. Eladio, espérate, otra cosa. La hidrocefalia no es exclusiva de los niños. ¿Entiendes? ¿Cómo fue? Exacto. Por eso decíamos que podemos nacer en el momento del nacimiento, si tenemos hidrocefalia, se habla de que es congénita. Ok, nací con ella. Naciste con ella. Ahora bien, y entonces decíamos que normalmente hay una serie de condiciones dentro de las malformaciones que se dan en ese niño que pueden incluso aparecer otras, como el meningocele, decíamos, como las famosas espinas bífidas, como la enfermedad de Dandy-Walker, o sea, una serie de malformaciones. Sí. Ahora, después que nacemos, las meningitis, por ejemplo, hacen que se produzca también hidrocefalia. ¿Y por qué? Porque ese líquido se infecta y entonces se forman una especie de adherencia, y esas adherencias entonces producen resistencia a la circulación de ese líquido. Ese líquido se produce, pero ese líquido tiene que ser reabsuelto. O sea, si ese líquido no se reabsorbe, entonces tenemos problemas. Si tenemos una hiperproducción, entonces la hidrocefalia se puede producir porque se produce mucho líquido, o por un problema de absorción. Estamos hablando de un adulto. En el caso, por ejemplo, de un niño o de un adulto. Ahora, en el adulto, ¿qué pasa en el adulto? Está asociado casi siempre a hemorragias. Usted tiene, por ejemplo, una hemorragia cerebral. Esa hemorragia cerebral tapa por donde los agujeros por donde se desagua ese líquido, y donde finalmente tiene que resolverse, entonces puede haber una hidrocefalia. Un tumor, si usted tiene un tumor que está comprimiendo una estructura cerebral por donde ese líquido circula, también podemos tener hidrocefalia. ¿Cómo ustedes diagnostican eso, Amaury? Perfecto. El paciente, gracias por una pregunta que usted acaba de hacer, que le va a orientar mucho a la población. Entonces existen signos, ¿verdad? Como es el caso de que el paciente, dolor de cabeza. El dolor de cabeza, ¿verdad? Pero nos da dolor de cabeza incluso hasta por usted no tomarse ese café. Usted no toma café, hoy le duele la cabeza. O sea, es un síntoma que es muy frecuente por cualquier cosa. Ahora, el paciente que tiene hidrocefalia y vomita, por ejemplo, es un niño que está vomitando frecuentemente, es un paciente que se altera la conciencia, un paciente que tiene visión doble, puede sufrir convulsiones. Esos son datos que hablan de que la presión dentro de la cabeza ha aumentado. Entonces, esos signos normalmente pueden hacer que nosotros investiguemos por qué razón este muchacho se cae con tanta facilidad, por qué razón fulano de tal, después de tener un accidente o sin haber tenido un accidente, no se le quita un dolor de cabeza. Siempre tiene dolor de cabeza. Y bebe medicamentos. Y toma pastillas y toma aspirina y va donde el farmacéutico. Y el farmacéutico ya le ha dado de todo. Porque aquí en la República Dominicana, el dominicano va donde el farmacéutico. A que le recete. Donde el muchacho de la farmacia, que no es ni licenciado ni nada. Pero a veces ni bachiller. No, exacto. Y le dice, mira, dame algo para el dolor de cabeza. Y esa persona... De oído, que tiene ya el oído... Esa persona con ese dolor de cabeza que no se le quita nunca,
con náuseas, con vómitos. Ese paciente que puede estar incluso a perder la conciencia en un momento determinado, estar aletargado. En algunos casos los niños decíamos que en los bebecitos que tienen 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses de nacido, esa cabeza empieza a aumentar, evidentemente, pero ya en el adulto, que se cerraron todas esas fontanelas, ahí no va a crecer la cabeza. Ya no hay forma de que crezca la cabeza, porque ya todo eso, esos huesos se sellaron. Entonces, en esos casos, vamos a tener esos síntomas, ¿verdad? Y signos que son de hipertensión endocranial. El recetario del doctor.